prensa que aplasta el pensamiento y asegura la paz para el tirano, prensa basura. Hay otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medio sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura. Hay una prensa sin vergüenza que dispensa ofensas a una masa densa que desconoce que piensa. Si cambia de discurso buscando que no se note, porque no llegó la pauta, la payola ni el chayote. Corporaciones contabilizando acciones a la hora de esconder o pregonar sus posiciones, dejando trascender suposiciones, chimentos o pariendo mentiras sin ningún remordimiento. La libertad de prensa, la libertad de empresa, la libertad expresa de los dueños de la imprenta, propensa a dar batalla en pos de su codicia. A quien venga y dé la talla en la lucha por la justicia. Desquicia, son mentiras, no noticias, pero hay otra prensa de verdad que no es ficticia. Hay otra prensa que es caja de resonancia del padecer del pueblo y conoce sus circunstancias, que entiende que el presente no da gracia, que entiende que la pugna es entre mafia o democracia, que extiende su mano y prende el fuego en el llano, enciende troyanos, tiende calor humano, sin caretas, profetas de la protesta, y el vil metal no los distrae de la meta. La cancha está inclinada y los recursos del poder para hacer que se transmita su discurso no tienen límite, siempre es el interés y la mano generosa del lacayo que los imite. Quien critique a esta máquina perversa sentirá balas de cerca, será blanco de sus fuerzas. Harán que se retuerza su estructura, si no alcanza seguirán por la censura. Fifi, cheto, fresa, presa, desalmada cabeza, besa su alteza, profesan promesas de esas que sabemos pronunciar y no progresan. Me temo que vemos el mal supremo y decir la verdad se convirtió en deporte extremo. Son demonios demostrando su temor. El demos, el pueblo, su único bemol. ¿Será el sol que ilumine la comunicación o el Seol que confine a la persecución? Porque un pueblo que ignora no puede ser feliz. Una prensa y otra prensa, ¿cuál vas a elegir? ¿Cuál vas a elegir? ¿Cuál vas a elegir? Sin censura, sin censura. Daniel De Vita en el micrófono. Le de esta en la casa. Hay una prensa que aplasta el pensamiento y asegura la paz para el tirano, prensa basura. Hay otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medio sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura. Y mire, mientras el presidente López Obrador le está pidiendo perdón a los pueblos yaquis a nombre del Estado mexicano, Vicente Fox, hablando como un verdadero desequilibrado, aseguró que va a seguir trabajando para resolver el complejo problema que según él trajo López Obrador, Morena y la Cuarta Transformación. Lo preocupante es que amenazó con que va a neutralizarlos. Vámonos en chinga con Toño Ruiz. En estos momentos el presidente López Obrador firma una serie de acuerdos con los pueblos yaquis, entrega de hectáreas, la llegada del IMSS Bienestar y de una serie de programas. Vamos hasta allá, vamos hasta Sonora para ver esta entrega allá donde está el presidente López Obrador con los pueblos yaquis. Yan lau tipo guayayaura nalevel lemos guayoyaut México betana into que tinilen aimak yaukuactecame guayaura y en lau tipo huacajio siata emojioko y guamtabetana a yoka.
De igual manera, el presidente de México firmará el decreto de creación del Distrito de Riego 018 y su transferencia al pueblo yaqui. Que tiba una línea, yo en México, que tu siata, Wakabata betana hiakim bet chivo 018, titeo aguanta, una hiakim mampo yestene po aman tu que yoka. De igual manera, se llevará a cabo la firma del decreto por el que se entregan al pueblo yaqui hectáreas de tierra. Hay chukula yanin toko wahiosia que tiba una lensu yokawa wamebuyan yakra yaura into yoremia taubicha na ikiarim.
les pedimos sean tan amables de pasar a ocupar su lugar para escuchar el mensaje que dirige el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Ay chukula achay mintomalam te yeununua y tom hokaga be katana. Voy tuko wakagoi bailuturia ta teuaneute ahikahine Andrés Manuel López Obrador Tabetana, presidente de los Estados Unidos mexicanos. Amigas, amigos, compañeras, compañeros, autoridades tradicionales de los pueblos yaquis, representantes de las distintas culturas, etnias, indígenas de nuestro país, ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, antropólogo Salomón Natmat, ciudadano gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, amigas, repito, amigos todos. Durante los 34 años del Porfiriato, de 1876 a 1911, las comunidades indígenas padecieron la más brutal represión que se haya registrado en la historia de México. En casi todo el periodo porfirista, el ejército asesinó a indígenas que defendían sus tierras comunales y se negaban a convertirse en peones de minas o de haciendas. En 1895, Porfirio Díaz mandó a desalojar a los totonacas de sus comunidades cercanas a Papantla, Veracruz, con la intención de hacer valer una adjudicación de supuestos terrenos nacionales a favor de su suegro, Manuel Romero Rubio. Este infame operativo consistió en el envío de soldados de línea que, según John Kenneth Turner, mataron a unos 400 indígenas, incluyendo mujeres y niños. Así, o más terrible, fue la represión que sufrieron los rarámuris de Temochic y Temozachic en Chihuahua en 1891 y 1892, al ser despojados de sus tierras. De igual manera, durante muchos años se mantuvo una cruel guerra de exterminio contra los mayas de la península de Yucatán y los yaquis, mayos y seris en Sonora, con justificaciones racistas. Todos fueron tratados con brutalidad. Para las élites porfiristas de entonces, los pueblos indígenas simplemente significaban un obstáculo que impedía la modernización del país.
el hacerles justicia a los yaquis, comentó un veterano de esa guerra, perjudicaba el progreso material de la nación, cometiendo una injusticia, decía, se favorecía el progreso. Y el gobierno optó por lo segundo, es decir, por el progreso sin justicia. Los pueblos originarios fueron considerados enemigos a los que había que someter o destruir. En cada uno de sus informes, en ese entonces semestrales, Porfirio Díaz rendía cuentas sin recato alguno de ese deplorable propósito. Por ejemplo, en abril y septiembre de 1900 habla de la rebelión de los yaquis, mayos y mayas, y expresa que han sido redobladas las medidas militares. El diputado Justino Fernández, que contesta el último informe de ese año, asegura que pronto terminará, lo cito, entre comillas, la insensata rebelión indígena, dada la severa represión que se le ha aplicado. En 1901, Porfirio informó que estaba a punto de aplastar la rebelión de los mayas de Yucatán. Al año siguiente los considera sin iniciativa, decía, para combatir, y los tacha de grupos errantes que resisten en la selva sin someterse. En 1903 informa que el estado de Campeche, donde también se habían rebelado los mayas, estaba prácticamente en paz. Esa paz de los sepulcros, la paz de la represión. En cuanto a los yaquis de Sonora, en 1902 dice que siguen resistiendo a pesar de la represión del Ejército Federal. Un año después afirma textualmente que prácticamente los ha sometido. Por último, en 1904 declara formalmente concluidas las interminables campañas de pacificación de Sonora y Yucatán. En la celebración del 2 de abril de ese año se otorga a Porfirio, cito, el gran cordón militar por haber concebido y llevado a buen término la campaña contra los indios salvajes de Yucatán. Es importante repetir y dejar en claro que las guerras de exterminio contra la población indígena tenían como propósito central el despojo de sus tierras, de sus bosques y de sus aguas. Así lo expresa el mismo Porfirio, cuando en 1902 justifica la creación del territorio federal de Quintana Roo, hoy estado de Quintana Roo, sobre una extensa porción del estado de Yucatán, diciendo con toda crudeza, lo cito,
que esa espaciosa zona del suelo mexicano, conquistada palmo a palmo a las tribus rebeldes que de ella se habían adueñado, se iban a entregar a la benéfica, estoy citando, influencia de los capitales. En la visión del dictador, los territorios donde vivían los indígenas desde tiempos inmemoriales no les pertenecían. Y en el discurso oficial era de uso común la palabra salvajes, bárbaros, con esa concepción racista que se padece desde la llegada de los invasores españoles. También en los documentos oficiales, en los discursos, se repite una y otra vez la palabra represión. Las llamadas campañas contra los mayos y yaquis fueron en realidad una segunda conquista, no menos brutal que la de 1521. Una vez más, los bárbaros eran quienes con el uso de la fuerza despojaban y trataban como extraños a los dueños originarios de las tierras, mediante una guerra cruel y dispareja, para la cual el régimen adquirió las más sofisticadas armas de la época. En la obra El Porfiriato, la vida social, dirigida por Daniel Cosío Villegas, se afirma, sin considerar la represión de los mayas, cito, que el gobierno federal empleó 4,800 soldados contra los yaquis y 3,000 contra los mayos, o sea, la cuarta parte del Ejército Nacional de ese entonces. En cuanto a los asesinatos, aunque ningún autor llega a precisar un número exacto, el mismo Luis E. Torres, despiadado gobernador sonorense, reconoció en una entrevista que habían muerto en campaña 15,000 yaquis y 200 soldados, más otros muchos hombres, mujeres y niños que fallecieron en las infames deportaciones y por las condiciones de esclavitud a que eran sometidos en el sureste del país. En fin, esta guerra de exterminio no solo es la más inhumana prueba del carácter dictatorial del régimen porfirista, sino uno de los capítulos más vergonzosos de nuestra historia patria. Para los conservadores, los insensatos, que todavía afirman que la Revolución Mexicana no sirvió de nada y que el pueblo estaba mejor con Porfirio Díaz, es importante en esta ocasión recordar algo que narra el historiador José Valadez sobre el inicio de la revolución en el sur de Veracruz, cuando el coronel magonista Cándido Donato Padua relata que andando en campaña lo encontró un grupo de familias yaquis en el sur de Veracruz, 25 hombres, 14 mujeres y un gran número de niños yaquis deportados,
que permanecían como esclavos en una hacienda azucarera y le pidieron que los liberara. Como no había espacio suficiente en la lancha en que se transportaba el grupo guerrillero, el coronel Padua les propuso llevarse únicamente a los hombres, pero estos, sus antepasados, le rogaron que se permitiera a las mujeres y familias acompañarlos, porque si se las abandonaba en la finca, serían objeto de la furia de los capataces. Finalmente el coronel accedió y todo el grupo se puso en marcha, revolucionarios y prófugos, liberados. Ocuparon la nave en que habían llegado los rebeldes y un viejo lanchón, pero al día siguiente hubo la necesidad de abandonar las embarcaciones y emprender el camino a pie. Así eran los revolucionarios, puro corazón. Por cierto, muchos de ellos han sido olvidados y ni siquiera conocidos, aunque son entrañables héroes anónimos. Tampoco debe pasarse por alto que Francisco I. Madero, en su libro La sucesión presidencial, escrito en 1908, acusó al sonorense Ramón Corral de la guerra contra los yaquis. Ni debe olvidarse que desde los primeros días de su triunfo, el apóstol de la democracia, Francisco I. Madero, buscó hacer justicia a estos pueblos, no sin enfrentar la oposición del gobierno provisional y reaccionario de León de la Barra. De igual forma, deben ser recordados por su solidaridad con estos pueblos yaquis el presidente Adolfo de la Huerta, y sobre todo, como es de dominio público, el justo y patriota general Lázaro Cárdenas del Río, quien reconoció a los yaquis como los dueños originarios de un vasto territorio y les restituyó sus tierras y el agua, aun cuando con el paso del tiempo no se hayan ejecutado a cabalidad sus acuerdos y resoluciones. Vino después, como ya sabemos, un largo periodo de simulación e hipocresía en el que se hablaba de respeto a los pueblos originarios, pero se permitía su opresión, su explotación y el saqueo de sus recursos. Este régimen ha quedado atrás. El Estado mexicano no debe permitir nunca más la marginación, el abuso y las injusticias en contra de los yaquis ni de ningún otro grupo étnico o cultural de nuestro país. Por ello, ahora vinimos a refrendar nuestro compromiso de hacer justicia a los pueblos yaquis. Primero deseamos ofrecerles perdón por los crímenes de Estado que se cometieron contra sus antepasados, sobre todo durante el Porfiriato, aunque no solo durante esa dictadura. Y también estamos aquí
para tratar de reparar en la medida de lo posible el daño que se ha cometido a los pueblos yaquis, destinando recursos del presupuesto público para la dotación de tierras, garantizar el derecho y mejorar el aprovechamiento del agua, así como para llevar a cabo un programa integral para el bienestar de los pueblos. No estamos iniciando en este acto estas acciones. Llevamos alrededor de 2 años trabajando de manera conjunta con las autoridades tradicionales y ya empiezan a verse resultados. Estoy seguro que en los 3 años que me quedan como presidente terminaré de cumplir con todos los compromisos que hoy estamos refrendando y acordando. De todas formas, voy a seguir visitando periódicamente los pueblos yaquis. Cada 3, cada 4 meses voy a estar recorriendo los pueblos para que se cumpla el plan de justicia a los pueblos yaquis, que podría resumir en 3 grandes e importantes acciones. Primero, el restituir sus tierras hasta en 20,000 hectáreas. Hoy ya firmé la entrega de 2,900 hectáreas y vamos a seguir entregando la tierra a los pueblos yaquis. Segunda acción, que no falte el agua para los pueblos y que se tenga agua suficiente también para la agricultura y que el distrito de riego lo administren las autoridades tradicionales de los pueblos yaquis. Vamos a invertir solo en el plan hidráulico alrededor de 6,000 millones de pesos. Y es mi compromiso para que haya agua en los pueblos yaquis. Y tercero, ya empezamos con un programa integral para mejorar la situación en cada comunidad, en cada pueblo, con introducción de drenaje, mejorando las calles. Ya se han entregado alrededor de 1,500 créditos. No es crédito, es apoyo para vivienda, no es crédito. Y vamos a seguir apoyando para la ampliación, el mejoramiento y la construcción de vivienda. Y vamos a impulsar la educación. Y aquí está Zoé Robledo, porque en cada pueblo va a haber una unidad médica rural y vamos a tener un nuevo hospital del IMSS Bienestar. Y vamos a seguir con mejoras urbanas. Todo esto lo estamos haciendo primero en común acuerdo con las autoridades tradicionales. Nada se está haciendo sin consultar a las autoridades de los pueblos y nos están ayudando mucho. También hay un equipo del gobierno federal dedicado a cumplir este compromiso.
el coordinador es el compañero Adelfo y él tiene el apoyo de todas las secretarías del gobierno federal. Pero ahora hay algo también muy importante que me da tranquilidad para que podamos cumplir los compromisos con los pueblos yaquis y también con el pueblo de Sonora. Me da mucho gusto que ya esté de gobernador Alfonso Durazo. Que él también va a estar pendiente y me va a acompañar para que se cumpla todo, que no quede nada pendiente. Y tenemos que terminar en diciembre del 23, aunque si el pueblo lo decide, si lo quiere el creador, la naturaleza, la ciencia, pues yo voy a terminar hasta finales de septiembre del 24. Pero ya estoy preparando todo para concluir las obras en diciembre del 23, para no tener nada pendiente, no dejar ninguna obra sin terminar, que yo me pueda ir con mi conciencia tranquila. Lo hago porque ya lo expresé, porque es un acto de justicia a sus antepasados, los yaquis, y es un acto de justicia a todos los pueblos indígenas de México, la verdad más íntima, más entrañable de nuestro país, de nuestra nación. Pero también lo hago por mis convicciones, por mis propias convicciones, porque desde hace muchos años he sostenido que por el bien de todos, primero los pobres. Muchas gracias, amigas y amigos. El coro infantil de Vicam Pueblo. Justicia al fin, si me permite decirlo de esta forma. El presidente López Obrador pidió perdón a los pueblos yaquis y aseguró que están ahí, está ahí en Sonora, está ahí en esa región, para reparar el daño en medida de lo posible, al restituir sus tierras, que no les falte el agua y que se tenga suficiente para la agricultura, y con un programa integral para mejorar la situación de cada pueblo yaqui, con drenaje, con calles, con apoyos para viviendas, hospitales, escuelas, etc. Si usted me lo permite, creo que cabe perfectamente esta frase, justicia al fin. Y vámonos en chinga, permítame darle la bienvenida a mi gran amigo, a mi cuaderno de doble raya, al queridísimo analista y youtuber, nuestro queridísimo Rafita Herrera. Rafa, muy bienvenido a este espacio. ¿Cómo estás, mi queridísimo Toño? Te saludo con mucho gusto, saludo a toda la gente que sigue esta transmisión, que le sigue dándole like, que se sigue suscribiendo a Sin Censura Media, Sin Censura TV y Sin Censura Presenta. Saludo a don David, a Ceci, a Vicente Serrano, a todo el equipo de Sin Censura. Te saludo con muchísimo gusto, mi estimado Toño, y vámonos en chinga. Vámonos en chinga, mi querido Rafita, y eleva tu cosmos. Mira, hace unos momentos lo decía, tuvimos la oportunidad de que en este programa pudimos tener en vivo, completamente en vivo y en directo, la transmisión de la petición de perdón del presidente López Obrador a los pueblos yaquis, una justicia al fin, como lo planteábamos. El presidente pide perdón a estos pueblos mancillados desde hace siglos y aseguró que están ahí para reparar el daño, las situaciones tan horrendas a las que se han enfrentado, para acabar con esas vejaciones
es algo que a mí me llama mucho la atención. Es una de tantas situaciones completamente distintas que ocurren a otros gobiernos. Gobiernos como el de Enrique Peña Nieto, gobiernos como el de Felipe Calderón o como el de Vicente Fox. Fíjate, Rafa, y qué bueno que pueda platicar esto contigo, que con la voz seca, quién sabe por qué, dicen los que saben que pues eso es provocado a veces por tanto fumar, ¿no? De la verde, pero bueno, con la voz seca, el cada vez más repulsivo Vicente Fox aseguró como si fuera un desquiciado que va a seguir trabajando, entre comillas, para resolver el complejo problema que según su loca cabeza trajo el presidente López Obrador Morena en la Cuarta Transformación. Sin embargo, mira, estas son declaraciones muy típicas de Vicente Fox, mi querido Rafa. Pero hay algo que me llama mucho la atención, que me preocupa. Es que amenaza con neutralizarlos. Es un mensaje muy corto que comparte en sus redes sociales. Vamos a verlo y escucharlo, mi querido Rafita, y lo platicamos contigo. Con claras metas y trabajar con disciplina y pasión por el México que todos queremos. Así que voy a continuar a tu lado, trabajando por México, por la democracia, por las libertades y por resolver este complejo problema que nos trajo Morena, 4T y López Obrador. Están destruyendo el país, es urgente que superemos y que logremos neutralizarlos y después sacarlos en el 2024. Un saludo afectuoso. ¿Cómo ves, mi querido Rafita, que busca neutralizarlos el presidente López Obrador a Morena, la Cuarta Transformación, que han ocasionado, según él, un complejo problema? ¿A ti te parece un complejo problema que, por ejemplo, entre tantas cosas, ¿no? Se ofrezca disculpas a los pueblos originarios, a los pueblos yaquis? ¿Es verdaderamente un problema, un complejo problema la Cuarta Transformación? Rafita, te escuchamos. La neta, Toño, esta sí se merece una Vicente Fox. Perdón, Toño, pero es que, híjole, escuchar a Vicente Fox es un pitorreo todos los días. Estaba viendo su cuenta de Twitter y dice pura estupidez. Dice que dónde están los medicamentos. Puta, pues hay más de 400 millones de medicamentos. Dice que dónde están las vacunas. Hay más de 110 millones de vacunas y se han vacunado a millones de personas en nuestro país y pues híjole, o sea, da pena ajena. El que diga Vicente Fox esto de que va a parar y que va a trabajar por México, perdón, Toño, que chingue su madre Vicente Fox. ¿De qué chingados estamos hablando, Toño? Por favor, o sea, es increíble que Vicente Fox quiera decir eso cuando fue un traidor a la democracia, cuando fue el desgraciado, el artífice de meter al comandante Borolas y hacer que este país se llenara y estuviera en un baño de sangre y que tuviéramos que aguantar ese pendejo de Felipe Calderón como presidente 6 pinches años y luego llegara y dijera, porque ustedes recordarán cuando él llegó cuando él estaba en campaña, vamos a sacar al PRI de Los Pinos, y no pidió, no solicitó, no exigió que se votara por el vómito de corrupción de Enrique Peña Nieto, que vaya y que chingue a su madre ese cabrón. Ese güey debería de estar en la cárcel, ese güey debería de estar pagando por todas las pendejadas que hizo junto con su esposa Martita Sagún de Fox. Y que ojo, Toño, lo que les voy a decir, ojo, tal vez Fox no termine en la cárcel por loco, por demente y por su edad, pero sus hijos, los hijos de Martita, que se llenaron, se enriquecieron y que se llenaron los bolsillos de tanta lana por hacer y deshacer cuando fue presidente de la República, tarde o temprano van a terminar en el bote y se van a acordar de mí cuando lleguen esos cabrones a la cárcel, Toño. La verdad es indignante, es del pitorreo, sí, pero que diga Vicente Fox, ¿con qué pinche autoridad moral va a decir Vicente Fox que que está trabajando por México si no lo hizo como presidente, si solamente llegó a simular, si solamente llegó a ser palero del PRI, si solamente fue un hijo de la chingada que realmente no hizo absolutamente nada
a favor de los mexicanos. Claro, es un desastre para ellos lo que está haciendo el presidente, porque no les gusta, porque obviamente les está quitando todos los privilegios, todo lo que hacían, toda su putrefacción, toda su corrupción, y esa es la realidad. Por eso les arde hoy lo que hizo el presidente, lo que hizo el día de ayer, juntar a tantas naciones, cómo lo felicita, y en este caso le da esa hermandad Joe Biden, cómo nos enteramos de que como Vladimir Putin estaba tan preocupado por la salud del presidente que hasta le dijo que si le mandaba médicos y que le deseaba su pronta recuperación. Estamos viendo que el presidente de la República está representando a millones de mexicanos, nada más que para los derechairos, para los fachos, para estos personajes como Vicente Fox, pues les arde, les duele que estén logrando lo que ellos nunca se imaginaron, ni siquiera por aquí, porque su única doctrina y su único pensamiento que tenían los expresidentes era chingar al pueblo de México, llegar al poder para chingar al pueblo de México, mi estimado Toño. Chingar al pueblo de México, esto para favorecer a los que estaban verdaderamente en el poder, no los Vicentes Fox o los Enríquez Peña Nieto, los Felipes Calderón, no, fue chingar al pueblo en favor de estos. Y mira, Rafa, lo mencionas perfectamente, tal vez Vicente Fox no enfrente las consecuencias. Hubo un tiempo en el que pues dejó de decir mamadas, dejó de decir este tipo de locuras y etcétera. Cuando comenzaron las acusaciones a Genaro García Luna, cuando lo detienen acá en Estados Unidos, bueno, de pronto tuvimos un Fox que se convirtió en AMLover durante un largo tiempo. Y después luego regresó a ser el mismo de siempre. Se dice mucho por ahí que tiene una relación muy cercana con Alejandro Gertz Manero, con otros que, bueno, pues más bien lo protegerían ahí en ese tipo de delitos que no prescriben, y pues muchos de los mexicanos no veríamos algún tipo de claridad con este tipo. Yo, en el video que le acabamos de presentar, lo veo muy cansado, lo veo ya, no sé, ¿no? En otro canal, definitivamente, mi querido Rafita, creo que pues simple y sencillamente es la prueba clara de la hipocresía del PAN, ¿no? Es un señor que es una veleta. Si de pronto López Obrador le ofreciera algún tipo de fiabilidad, se volvería el más obradorista de todos, ¿no? O sea, esa es la realidad de Vicente Fox. Y qué bueno que podamos estar pensando en otro tipo de gobiernos más en pro de la gente y de todos, ¿no? No solamente de los que están arriba, sino de todos. Rafita, desafortunadamente, hoy por cuestiones de este evento tan importante en el que el presidente ofrece disculpas a los pueblos yaquis, en los que les pide perdón, se nos acabó el tiempo, pero ¿por qué no nos compartes tus redes sociales? Es muy grato para mí, después de esta convalecencia en la que estuve, poder volver a compartir micrófonos contigo. Te extrañaba, te hemos extrañado obviamente Sin Censura, no hemos podido ni siquiera ir a México, como extraño esas pues muy interesantes pláticas que tú y yo tenemos siempre. Eres un buen amigo, y me da mucho gusto poder compartir micrófonos contigo una vez más. ¿Por qué no nos compartes tus redes sociales y qué vas a andar haciendo esta tarde? No, muchísimas gracias, Toñito. Sabes que yo también te quiero, te estimo, quiero a todo el público de Sin Censura, a todo el equipo de Sin Censura, millones de gracias. Solamente que déjame decir que la neta, mejor que se siga dedicando Vicente Fox a hacer videos de las mañanitas. Eso es lo que debería de estar haciendo el viejo ese, que la verdad, híjole, da pena ajena. Pero en fin, pues mira, Toñito, pues le pido al público consentidor, le pido a toda la gente que me siga apoyando en mis redes sociales como Rafa Herrera, Rafa Noticias, en Facebook como Jorge Rafael Herrera Urías, también en Twitch como Rafa-Herrera-Urías, y pues seguir pues aquí con esta gran audiencia que la verdad pues la respeto, la admiro y la quiero muchísimo. Mi estimado Toño, te mando un fuerte abrazote y como siempre muchísimas gracias por la invitación. Les mando un fuerte abrazo a todos. Ya se nos hará platicar muy pronto, esperemos, y mire, esto es un adelanto para el público consentidor de Sin Censura, a lo mejor y voy próximamente a México, híjole, y a ver qué tal nos va, ¿no? Pero ya estando vacunados todos así, obviamente, ¿no? Y mi querido Rafita, pues siempre un placer estar contigo. Hoy fue el programa de la clase del 83, hoy fue el programa de 1983, porque detrás de cámaras está nuestro queridísimo
don David el Grande, quien tiene la misma edad que don Rafita y este servidor. Rafa también es del 83 y yo soy del 83, entonces hoy es el programa de los 30 y 40 y tantos, ¿no? Bueno, de los 38ones, ¿no? Que aquí estamos echándole ganas para usted. Por supuesto, le agradecemos a nuestra queridísima Yael Hernández, que está también detrás de todo esto, a Cintia Lira, a Monse Lira, a Cintia Palma, me equivoqué, le ofrezco una disculpa a nuestras compañeras, a Liz Monjardín, y por supuesto a nuestro gran equipo de moderadoras en nuestros chats, a la queridísima María López. Hace rato me pedía a Madame Kika que por favor diera a conocer que ella también estuvo moderando los chats. No se me olvida, Madame, déjeme, le pongo acá porque fueron varias personas. Estuvo también Silvia Torres moderando los chats muy temprano, así que un saludote también a la queridísima Silvia Torres, a Madame Kika, pero sobre todo le agradezco a usted que nos ve y que nos escucha desde muy temprano. Pase una tarde muy feliz. Ya llega Vicente Serrano a las 7 de la noche, se va a poner muy interesante el programa, y nosotros ya en un día normal lo vemos mañana a las 6:45 de la mañana para la mañanera, aunque suene reiterativo. Que le vaya muy bien, que Dios lo bendiga.